¿Es posible revivir la escuela sabática? De todos es sabido que durante los últimos 20 o 30 años hemos presenciado en casi todas las iglesias una progresiva disminución de la asistencia a la escuela sabática. En los últimos 30 años la asistencia a la escuela sabática ha descendido del 80% de la membresía de una típica iglesia mediana hasta el 40%. Y esa tendencia continúa. En mi opinión, es muy importante revivir la escuela sabática en todos sus aspectos, pero en este video me referiré únicamente a las clases de escuela sabática de adultos, porque si los adultos no asisten a la escuela sabática, no traen a sus hijos a las divisiones inferiores, afectando así negativamente la educación espiritual de sus hijos y jóvenes. Hay muchas razones por las que la gente deja de asistir a la escuela sabática. Personalmente he visitado iglesias de más de 500 miembros, de los cuales quizá unos 40 o 50 asisten regularmente a la escuela sabática. En muchos casos solo hay una clase de adultos, como si fuera la lección en general que se daba el 13º sábado. Investigando las razones de este fenómeno, hice una pequeña encuesta no científica y pregunté a más de 50 personas, a 56 personas, miembros de la iglesia que venían a la iglesia solamente al culto, pero no a la escuela sabática, y les pregunté por qué. Y algunas de las respuestas que me dieron fueron: es aburrida, monótona, previsible, no me alimenta espiritualmente, el maestro no es competente, etcétera, etcétera. Varios de los entrevistados mencionaron que el maestro se limitaba a leer el folleto de la lección, que algunos de ellos ya habían leído en sus casas, y por lo tanto esperaban algo más de la clase. En este corto video, obviamente no podremos tratar en profundidad todos los desafíos que se presentan, pero veremos como a vista de pájaro algunos de los principios que, si los ponemos en práctica, sin duda mejorarán grandemente las clases de adultos de la escuela sabática. En próximos videos veremos con más detalle el gran papel que el maestro debe desempeñar, su preparación, su entrenamiento, etcétera, y pondremos en práctica algunos de los principios que vamos a mencionar hoy. Y sobre todo exploraremos los mejores métodos para implementarlos en la práctica en nuestras clases de escuela sabática de adultos. ¿Cuál es el propósito de las clases de escuela sabática? Esta fue una pregunta que le hicieron a la señora White y a la que ella respondió en un artículo que se escribió en la revista Review and Herald en el año 1871. En aquella época a la escuela sabática se le llamaba reunión social. Y entre otras cosas ella contestó así: nos reunimos para edificarnos mutuamente, conocernos mejor, fortalecernos y adquirir luz y ánimo los unos de los otros. Las clases deben ser espirituales y sociales, no deben ser tediosas o aburridas. Y termina: no todos tenemos las mismas experiencias ni las mismas luchas espirituales. Por eso los que tenemos experiencias diferentes nos reunimos y hablamos de ellas. La señora White, en contra de la idea popular de aquellos tiempos, aconsejó que el simple hecho de oír sermones sábado tras sábado no beneficiará a nadie a menos que incorporemos las verdades de la Biblia a nuestra vida. Y al final de su vida dijo: los miembros de la clase deben aprender a pensar por ellos mismos. Hay que repetir las verdades en su propio lenguaje para comprenderlas bien y para aplicarlas correctamente a sus vidas. Por tanto, de acuerdo a estos principios que expresa el espíritu de profecía, podríamos resumirlos de la siguiente manera para poder incluirlos en lo que llamaremos la clase ideal de escuela sabática de adultos. La clase ideal de escuela sabática de adultos debería incluir: 1. La edificación mutua de los miembros, es decir, la participación y escuchar los comentarios de todos los miembros de la clase. Así el maestro debe buscar elementos que puedan edificar al resto de los miembros de la clase. Muchas veces hay detalles de la lección que uno pasa por alto, que sin embargo han podido llamar la atención de otro, y de la misma manera que los ha edificado a ellos, puede edificar
a los demás miembros. Número 2. La clase ideal de escuela sabática debería incluir intercambio de ideas, opiniones y sentimientos. El maestro no debe limitarse a leer lo que dice el folleto, sino que debe fomentar la participación de la mayoría y, si fuera posible, de todos los miembros de la clase. Como es natural, para que los miembros se sientan libres para expresar sus opiniones, sus ideas, sus sentimientos, en la clase debe existir una atmósfera de confianza y de amistad, y ya veremos en próximos videos cómo lograr esta atmósfera. Número 3. La clase ideal de escuela sabática debería incluir testimonios personales del beneficio obtenido por haber estudiado y participado de la lección de esa semana o en lecciones anteriores, ya que cada lección no es completamente independiente, sino que las lecciones forman parte de un tema central durante todo el trimestre. Y número 4. La clase ideal de escuela sabática debería incluir la aplicación práctica de las verdades estudiadas, convirtiendo la lección en algo útil y no solamente en un ejercicio intelectual. Me atrevería a decir que esta es la parte más importante de todas, porque si lo que se aprende y discute en la clase no contiene una aplicación directa a mi vida diaria, si no me ayuda a afrontar los desafíos por los que estoy pasando, si no recibo ánimo, si mi fe no es fortalecida por la comprensión del tema estudiado, si no experimento un progreso en mi madurez espiritual, cada vez mi interés por la clase de escuela sabática continuará decayendo y al final dejaré de asistir. Es muy importante también recordar que las lecciones de escuela sabática no son sermones que el maestro debe predicar. Hay una diferencia entre un sermón y una clase. El sermón, por su propia naturaleza y porque la audiencia es muy diversa, en el servicio divino, en el culto, hay niños, jóvenes, matrimonios jóvenes, jubilados, universitarios, personas con poca educación académica, personas recién convertidas, visitas que vienen quizá por primera vez, etc. Por eso el sermón debe de ser muy general, porque su propósito principal es exhortar, motivar, etc. La clase de escuela sabática debería estar compuesta por personas lo más homogéneas posible en cuanto a edad, educación, veteranía en el Evangelio, etc. Por eso tenemos divisiones de niños, clases para las visitas, nuevos bautizados, etc. La enseñanza debe estar enfocada en el nivel de los miembros para que el aprendizaje sea más específico y profundo. Muchas clases de adultos se enseñan como si fueran para niños. Recordemos que los niños y los jóvenes aprenden de diferente manera que los adultos. Los niños aprenden generalmente memorizando la información recibida porque sus memorias están nuevas y vigorosas. Incluso aprenden lo que no queremos que aprendan. Sus cerebros se están desarrollando rápidamente y captan mucho más de lo que los adultos pensamos. Sin embargo, los adultos aprenden mejor cuando la información es relevante a sus necesidades y sobre todo cuando ellos participan en la discusión. Hay muchas cosas interesantes, pero su importancia espiritual es secundaria. Los adultos, al avanzar en edad, normalmente pierden interés por las cosas secundarias y suelen apreciar más lo que ellos consideran lo más importante. También hay otro elemento crucial para que los adultos aprendan y recuerden lo aprendido, que es participar en la discusión. Uno puede tener una idea en la mente, pero esa idea no se cristaliza, por así decir, en nuestra vida hasta que la expresamos verbalmente. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 10, dice: con el corazón o la mente se cree y con la boca se confiesa para salvación. Por eso es imprescindible que el maestro fomente la participación de los miembros y ayude con técnicas que veremos en siguientes videos para facilitar la participación de todos. De acuerdo a estos conceptos que hemos visto hasta aquí, ahora los vamos a resumir para poder incorporarlos en nuestra clase ideal de escuela sabática. En esta clase ideal, el maestro anima a la mayoría de los miembros para que participen activamente en la discusión. El maestro facilita que se identifiquen los puntos más relevantes o importantes de la lección y finalmente
el maestro con el resto de los alumnos encuentran la aplicación de los puntos más importantes a la vida real. La señora White en 1893 dijo algo que se puede aplicar perfectamente a nosotros hoy día. Dijo: nuestras escuelas sabáticas no son lo que deberían ser, pero con el poder de Dios podemos cambiarlas para que cumplan con el plan por el que fueron creadas. Además de estos vídeos, si usted es maestro de adultos o está interesado en aprender para ser un maestro en el futuro, hay materiales disponibles muy útiles que le pueden ayudar a prepararse para servir a Dios en este departamento tan importante de la Iglesia. Comuníquese con las oficinas de la Conferencia Central de California para recibir más información. Muchas gracias.